Kaixo entzule guztioi, Adekotik 15 podcast berri bat ekarriko dizuegu. Bizkaiko gobernuz kanpoko erakunde eta fundazio edo elkarteen lana ezagun dezazuen. Elkarrizketa hauen bidez, bakoitzen eguneroko lana aztertuko dugu. Zenolako laguntza prestatzen duten eta antolatzen dituzten ekintzak jakingo ditugu. Gu Izaskun eta Mila gara, eta zuen konfidantzako sentsibilizatzaileak izango gara. Tus sensibilizadoras de confianza. Este podcast se encuentra dentro de un proyecto de educación para la transformación social financiado por la Diputación Foral de Vizcaya. Solidarizando, que es gerundio. Buen día a las personas que nos escuchan. Mi nombre es Lorena de Jesús. Soy parte del equipo del programa de formación y empleo del Servicio Social Pasionista en El Salvador. Permítanme contarles un poco sobre el programa de formación y empleo. Desde este programa desarrollamos una estrategia que tiene como finalidad contribuir a un mayor cumplimiento de los derechos de la educación, empleo y una vida libre de violencias y de discriminación en las juventudes. Consideramos, en un primer término, la educación como un derecho fundamental porque tiene una función transformadora y social, brindando además herramientas a las personas para desplegar, por un lado, ciudadanía de manera activa y por otro, posibilitando la elección de un proyecto de vida a partir de los roles sociales libres de sexismo. Además, se busca favorecer en las juventudes oportunidades laborales decentes que permitan la satisfacción de su desarrollo personal y profesional, favoreciendo a su vez entornos laborales inclusivos y libres de violencia. Y por último, pero no menos importante, busca prevenir y atender problemáticas existentes con relación a la vulneración de los derechos humanos laborales. Es un gusto poder estar en Solidarizando, que es un gerundio. Hoy queremos compartirles sobre el trabajo que realizamos en El Salvador, por lo que estaremos conversando sobre el contexto salvadoreño, especialmente porque estamos a día de conmemorar el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y porque también queremos compartir nuestra apuesta de trabajo. Quiero presentarles a mi compañera Jacqueline Cuellar. Ella es coordinadora del área de empleabilidad. Sin embargo, dejaré que ella nos cuente sobre su cargo y la naturaleza de trabajo de su área. Así que, Jacqueline, bienvenida. Y primero que nada, ¿cómo estás? Hola, Lore. Bien, muchas gracias por hacerme partícipe de esta conversación que vamos a tener, y también un saludo a todas las personas que han decidido escuchar este podcast. Quiero preguntarte, en El Salvador, para quienes nos escuchan, somos una organización que trabajamos en El Salvador, un país centroamericano, con altos índices de desempleo, especialmente en materia juvenil, pero también con índices bastante preocupantes en temas de educación. Y en ese sentido, El Salvador es un país que enfrenta, o mejor dicho, que las juventudes enfrentan una serie de desafíos y retos respecto a lograr condiciones de vida dignas, ya sea en materia de oportunidades educativas o laborales. Y en ese sentido yo sí quisiera preguntar, y porque quienes nos escuchan probablemente no conocen del Servicio Social Pasionista, y si conocen es como poco, quisiera preguntarte si nos pudieras contar qué hace el Servicio Social Pasionista a nivel general para contribuir a que los y las jóvenes puedan tener mayores oportunidades, si nos cuentas así. Bueno, Lore, el Servicio Social Pasionista es una organización no gubernamental. Como bien ya lo dijiste, pues estamos territorialmente en El Salvador, con mayor énfasis en el área metropolitana de San Salvador, que estos son varios municipios, pero quizás prioritariamente podríamos localizarlo o focalizarlo en el departamento de San Salvador, ¿verdad? Nuestra acción pues está dirigida a todas las personas que se encuentran en una condición de vulnerabilidad, y estamos tratando de elaborar o hacer un trabajo junto con las personas que fomente una cultura de paz y también el respeto a los derechos humanos de toda la población. Pero sí nos enfocamos a grupos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, como las mujeres, la niñez, la adolescencia y por supuesto también las juventudes. Nuestro trabajo está, dirigido a estas poblaciones. Lo hacemos a través de 4 programas, y quizás el más específico del que vamos a estar hablando ahora es el programa de formación y empleo,
que estamos trabajando con juventudes entre los 16 a 29 años de edad para que puedan acceder a oportunidades educativas y oportunidades laborales en condiciones decentes. Pero nos enmarcamos en todo este enfoques institucionales que tenemos de educación para la paz, derechos humanos y también desde una perspectiva de género. Todo nuestro accionar está enmarcado a ello y también está enmarcado en el hecho de poder estar del lado de las personas que más lo necesitamos en nuestro país. Sí, de hecho yo recuerdo, porque antes de estar acá en el programa de formación estuve en otro espacio, siempre de SPAS, pero recuerdo que precisamente una de las cosas que siempre se hacía eco y dentro de la historia de SPAS es cómo las necesidades de las juventudes hacen nacer una serie de acciones y que nace el centro de formación, entiendo también, ¿verdad?, del que somos parte ahora actualmente. Y que de hecho esto que me contás tiene que ver también con esa naturaleza de trabajo que tenemos como programa de formación. Quienes nos escuchan, comentarles que el programa de formación y empleo tiene también una área de educación integral. Tenemos el área de empleabilidad, que es Jacqueline la que nos estaba comentando a nivel general, que es el SPAS, y tenemos una reciente área, que es el Observatorio de Derechos Laborales, que de hecho es un área nueva, pero que también nace precisamente porque desde la mirada de lo que hace empleabilidad y desde la mirada de lo que hace educación integral, identificamos que hay una necesidad que los y las jóvenes tengan asesoría y atención en temas de vulneración de derechos laborales de las juventudes, porque casi no se habla acá de estos temas, eso por un lado, pero por otro lado también escuchándote, me pongo a pensar en precisamente qué es lo que hacemos desde la educación integral, desde el trabajo que nosotras realizamos, y es que precisamente hemos identificado que para que los y las jóvenes puedan precisamente empoderarse, ejercer sus derechos, necesitan conocer sobre ellos. Pero no es solo conocer sobre derechos, sino que conocer sobre otros contenidos, y que desde educación integral pues se le apuesta precisamente a formarlos en proyecto de vida. No sé si de repente este tema de proyecto de vida también se vincula con el área de empleabilidad y de qué manera se vincula, porque sí le estamos apostando a que los y las jóvenes construyan sus proyectos de vida estableciendo metas laborales, personales, familiares, pero también cómo esto ya se hace vida ya luego, ¿verdad? Entonces no sé si nos pudieras como hablar de esto. Claro, fíjate que quizás recordando también un poco, porque ambas tenemos bastante trayectoria en SPAS, también una situación que nosotras tratamos de tener siempre presente como parte de SPAS es que todas las soluciones, todas las acciones tratamos que siempre surjan de la misma población. No importa en el programa en el que estemos o la acción que estemos realizando o el lugar, estamos tratando de darle voz a las personas para que también se sientan protagonistas de las soluciones que vamos a llevar a cabo y de los procesos que se llevan a cabo. Entonces, teniendo o partiendo desde ese punto de vista, el programa de formación y empleo también le da esa voz a las juventudes y les da como ese sentido de responsabilidad de ser ellos y ellas quienes tienen el poder de decidir qué quieren hacer en su vida, qué metas quieren cumplir, en qué momento las quieren cumplir. Y nosotras simplemente somos personas que acompañamos ese proceso. Bajo ningún sentido queremos o hemos tratado incluso de ser aquellas que les digamos qué hacer. Esto, aunque si bien es cierto se oye bien bonito, ¿verdad? Es una cuestión bastante difícil porque vivimos y hemos sido nosotras también criadas en una sociedad en la que nos ha enseñado que los adultos y las adultas son quienes tienen que tomar las decisiones, que yo como persona joven no tengo la capacidad de toma de decisiones ni tampoco la madurez, etcétera. Entonces, el que también nosotras, como parte del equipo técnico que acompañamos, nos pongamos en esa visión es también un reto, ha sido un reto. Cómo el programa, o más bien cómo el proyecto de vida también se vincula con todas las demás áreas del programa. Pues se vincula en el simple hecho de que cuando una persona joven sabe hacia dónde quiere ir, cómo llegar a ese lugar,
cuáles son los pasos que va a seguir, es donde puede ir recorriendo todos los servicios que podemos brindarle y el apoyo que le podemos brindar desde el programa o desde otros programas de SPAS. Por ejemplo, no solamente tiene que ver con que el joven o la joven se plantee una meta laboral, es decir, a tanto tiempo yo me veo trabajando y me veo trabajando de esto, sino también es qué hacer para poder llegar a ese trabajo, qué recursos tengo para poder lograrlo o qué recursos necesito tener o a qué oportunidades tengo que acceder primero para poder cumplir esa meta. Entonces, desde empleabilidad nosotras entramos un poco para orientar esos sueños, no porque no se puedan lograr, sino porque hay que recorrer un camino. Y más bien es trazar un camino mucho más estructurado, mucho más consciente de que para poder cumplir ese sueño debo de hacer algunas cosas previas, que no necesariamente las tengo que hacer sola, sino que para eso pues estamos nosotras también u otras instituciones en el país que le pueden acompañar. Entonces, desde empleabilidad pues acompañamos procesos de orientación laboral en la que también damos a conocer a las personas jóvenes cómo está el mercado laboral, cómo son las empresas desde la realidad, que ya vamos a hablar más adelante al respecto. También conocer cuáles son las oportunidades a las que pueden acceder, pero bajo qué condiciones también van a acceder a esas oportunidades y cuáles son, digamos, las capacidades o las herramientas que necesito para acceder a estos espacios. Entonces, desde empleabilidad, pues estamos también trabajando en eso. Y, por otro lado, pues también trabajamos en que las instituciones que deben de abrir las oportunidades a las personas jóvenes también lo hagan, que tomen la responsabilidad que tienen o la obligación, dependiendo de cuál sea la institución, y que puedan tener a la mano las personas jóvenes ese acceso. Entonces va como por esas vías, pero digamos que así es como nos relacionamos con el proyecto de vida. Fíjate que ahorita que estabas hablando, estoy recordándome de las historias de vida que tenemos, que de hecho tenemos unos videos en nuestro canal de YouTube, que nos pueden buscar ahí, las historias de vida de 3 jóvenes, y estaba pensando precisamente en eso, de cómo el poder que los y las jóvenes accedan a una formación en proyecto de vida, pero también en una formación técnica, que además de eso reciban orientación laboral, intermediación laboral, que conozcan sobre derechos y derechos laborales, les fortalece. Y pensaba también en las jóvenes, por ejemplo, tenemos ahorita, tuvimos la experiencia de las masterclass, que de hecho se hizo con Fundación Peñascal, y tuvimos a 2 jóvenes que estuvieron en estos procesos de formación técnica, pero también que tuvieron proyecto de vida. Y cabal, una de las cosas que hablaban era que para que se pueda construir un proyecto de vida debe de haber una atención integral en todos los sentidos. Y esto es pasar por lo personal, pasar por lo laboral, pasar por reconocer sus redes de apoyo, reconocer que instituciones son garantes de sus derechos y que instituciones también acompañan procesos cuando hay una vulneración, ¿verdad? Entonces, precisamente pensaba en esto porque digo, de esta manera se complementan los servicios que se brindan desde formación y empleo, pero también es como no solo pensar en los y las jóvenes, sino también pensar en qué condiciones externas habrá que ir trabajando o con qué actores de la sociedad civil e instituciones gubernamentales se tiene que trabajar para que precisamente nosotras, desde el trabajo que se hace acá, pueda haber una incidencia, pero también puede haber un impacto, ¿verdad? Y en ese sentido, yo ahorita tomándome la palabra, ¿verdad? Recuerdo que hace poco, no sé si hace una semana o 2, estuvo lo de el diplomado. Se graduaron, hay un primer diplomado, creo que es el primero en el país, no sé si estoy hablando paja o si es así, pero yo entiendo que hay un primer diplomado que es una experiencia que nace precisamente del modelo de relacionamiento político que desde empleabilidad se tiene y que también nace precisamente de esa visión del programa de formación y empleo de apostarle a los y las jóvenes desde lo que necesitan, les interesa y desean también. Entonces, por ahí
entiendo que hubo esta graduación, esta graduación de un grupo de representantes de empresas, entiendo, que están dentro de la parte de gestión del talento humano, súper importante esto, en el diplomado de ambientes laborales libres de violencia, ¿verdad? Entonces, para nosotras ha sido un logro como programa, como organización, tener este primer diplomado que a nivel nacional es como un hito, pero también esto no nace de cero, sino más bien tiene que ver con ese trabajo que realizamos y en ese sentido, ¿qué significa para las juventudes salvadoreñas que hayan empresas interesadas en implementar acciones afirmativas en espacios laborales? Sí, en efecto, Lore, es el primer diplomado en el país, al menos que nosotras sepamos. De repente con el podcast nos damos cuenta que habrán otros, pero sí sabemos que es el primer diplomado en el país que está dirigido a empresas privadas para poder fomentar espacios laborales libres de violencia. Es decir, primero para conocer qué significa vivir la violencia en un ambiente laboral, pero también qué significa tener un espacio laboral libre de violencia, porque algunas veces, pues sí, estamos tan acostumbradas a vivir en violencia que la naturalizamos tanto que obviamente llegar a un espacio que es violento, a un espacio laboral violento, ya lo naturalizo como he naturalizado lo que en el contexto estoy viviendo. Entonces, este diplomado pues fue parte o es parte del modelo de relacionamiento político-empresarial que tenemos como programa, y está dirigido prioritariamente hacia las empresas privadas y que el objetivo final es poder, o digamos el producto final del diplomado es poder tener un plan de igualdad por empresa para poder mejorar los ambientes laborales. En otros países, por supuesto, esto ya, nos recorren bastante trayecto, ¿verdad? Nos adelantan bastante, por ejemplo, Uruguay, España también, México está en el camino. Entonces, hemos tratado de ir estudiando a través de la bibliografía, de internet, cuáles han sido las experiencias de esos países y cómo podemos traerla a nuestro país, porque no somos ajenas a realidades que son bien difíciles también incluso de nombrar, ¿verdad? Entonces, es muy importante porque hemos encontrado en esta primera edición a 7 empresas que han tomado la conciencia y la responsabilidad de poder construir su plan de igualdad y poder pensar en acciones desde sus propios recursos que van a poder hacer durante el 2024 y de allí a 5 años para poder minimizar algunas cuestiones que están afectando su ambiente laboral de acuerdo a un diagnóstico que se realizó durante todo el diplomado. Entonces sí, justamente lo finalizamos en el mes de octubre el diplomado y tuvimos la graduación a principios de noviembre. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando con esto? Que las empresas privadas también tomen esa responsabilidad, porque no queremos quedarnos únicamente a decir, como empleabilidad, como educación integral, como formación y empleo, estamos abriendo oportunidades laborales. Claro que sí, nos interesa mucho. O sea, los datos que tenemos son alarmantes respecto a las condiciones laborales de las juventudes. O sea, estamos hablando que solo en San Salvador, que es la capital y uno de los principales municipios, ¿verdad?, de San Salvador, el 44% de personas entre los 25 y 34 años están sin empleo. Y el 16% de jóvenes entre 16 y 24 están sin empleo. Aunque con un dato frío se pueda entender que solo el 16%, si ya lo vemos en número, estamos hablando de más de 1 millón de personas. Entonces, es importante también tener esto a la base y sobre todo, cómo se están viendo afectadas las mujeres. Justamente eso te iba a preguntar, porque vaya, o sea, me estás diciendo el dato frío, pero ¿qué implica ese dato frío para las mujeres? ¿Cuánto, al final, cuánto esto afecta o a quiénes afecta más? Porque por ahí estaba viendo también en la encuesta de hogares, fue en la CEPAL, que habla o plantea de cómo las mujeres siguen siendo el rostro visible de la pobreza, y no solo porque no acceden a espacios laborales, sino que porque también hay una brecha que las posiciona en una cuestión de desigualdad bien fuerte acá en El Salvador, ¿verdad? Y además de eso, cuando obtienen empleos, esos empleos generalmente no son empleos
dignos, o por lo menos no son empleos bajo el concepto de decencia, que del empleo decente o digno, ¿verdad? Entonces, por ahí me surge como eso cuando decís, es que lo vemos como un dato frío, pero al final, ¿qué implica? Exacto. Fíjate que la brecha salarial que nosotros estamos manejando en el país es arriba del 30%. Es decir, por ejemplo, el 27%, es decir, 27 de cada 100 mujeres, 27 mujeres están ingresando a un empleo, ¿verdad? Que eso está bien, porque es lo que queremos, abrir oportunidades, pero están percibiendo ingresos inferiores al salario mínimo en este país. Para connotación de todas las personas que nos escuchan, el salario mínimo en este país, el que decreta la ley, es de $365 mensuales. Quiere decir que 27 de cada 100 mujeres están recibiendo menos de $365 mensuales. A comparación de los hombres, solamente son 13 hombres por cada 100 quienes reciben menos del salario mínimo. ¿Qué significa? Por ejemplo, si yo te pongo en contraste los últimos datos respecto a la canasta básica, es decir, pongámonos ya con números, la canasta básica ha aumentado a $250 mensuales. Si soy yo una mujer joven, que soy la única quizás que puede salir a trabajar de mi familia, de mi hogar, quiere decir que si ganara los $365, solamente de eso necesito $251 para poder sobrevivir con la canasta básica. Y eso es solo con alimentación, porque no estamos hablando con vivienda, salud, transporte, servicios básicos, o algo tan sencillo como que en la canasta básica de este país no está incluida las necesidades que tenemos las mujeres, por ejemplo, de poder comprar toallas femeninas, toallas sanitarias, papel higiénico que necesito y que sabemos que las mujeres fisiológicamente necesitamos más, por ejemplo, más papel higiénico, más jabón, etcétera. Entonces, todo eso no está incluido. Estamos hablando solamente de alimentación y también tomando en cuenta que no están incluidas, por ejemplo, carnes rojas, porque son aún más elevadas, sino que estamos hablando de acceso a carnes blancas como el pollo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto me está quedando de dinero, verdad? Aproximadamente $100 para poder comprar todo lo que tú y yo estamos hablando. Entonces, y aún así, si le ponemos que hay mujeres, 27 mujeres de cada 100 están recibiendo menos del salario mínimo, podemos estar hablando que entonces estamos en índices de pobreza que están afectando prioritariamente a las mujeres. Ahora, hablemos de otros temas, por ejemplo, cómo están viviendo las mujeres el empleo. Es decir, muy bien, ya ingresamos, ya sabemos que hay 27 mujeres que están ganando menos, pero que necesitan seguir en el empleo. Muy bien, ¿cuáles son las condiciones que estamos nosotras teniendo? Según un informe de violencia sexual contra las mujeres en el mundo del trabajo, en el año 2022, 312 mujeres han señalado que un compañero de trabajo ejerce acoso sexual hacia ellas. Y de estas, 266 señalan que también es un jefe o un supervisor quienes las están acosando sexualmente. También 60 mujeres de cada 100 están reportando que han vivido uno o más hechos de acoso sexual o es un acoso continuado, ¿verdad?, en los espacios laborales. O sea, te estoy hablando que 6 de cada 10 o 60 de cada 100, como lo querramos ver, el 60% de mujeres encuestadas que están en espacios laborales, y aquí no te estoy hablando de mujeres que únicamente están en el sistema operativo, en la parte operativa, es decir, en la parte, digamos, más baja de la cadena organizacional, sino aquí vamos a todos los niveles. 60% de mujeres en sus espacios laborales están viviendo alguna situación de violencia. En este caso estamos hablando de violencia sexual, ¿verdad?, en sus espacios laborales. Estamos, o sea, poniéndonos ya en contexto, estamos diciendo que una mujer joven ingresa bastante menos que un hombre a un empleo, pero cuando ingresa percibe menos salario y está menos preparada para poder, por ejemplo, enfrentar todos los gastos que tiene por vivir en este país. Estamos hablando que también está en condiciones precarias, ¿verdad?, de empleo y quizás en índices de pobreza,
Pero aparte estamos hablando que en el empleo en el que está, donde le están pagando menos, Claro. también está viviendo violencia sexual por parte de algún compañero o de su jefatura, que ya este es otro podcast, ¿verdad? De cuáles son las claro. implicaciones de que las mujeres o que las jefaturas estén ejerciendo violencia sexual con las mujeres en un espacio de trabajo. Entonces, estos datos realmente nos alarman porque es a las juventudes a las que se está afectando más. ¿Y qué podemos hacer al respecto, verdad? ¿O qué es lo que estamos haciendo? Bueno, una de las respuestas es justamente el diplomado. Sabemos que no vamos a llegar a todas las empresas desde la primera edición, pero sí sabemos que estamos llegando ya a las primeras 7 empresas en este país, que están en la zona metropolitana de San Salvador, que están siendo conscientes de esta afectación que están viviendo específicamente las mujeres, pero también los hombres, ¿verdad? Las afectaciones que las personas jóvenes están viviendo. Son estos datos los que estamos manejando. Fíjate que ahorita estaba pensando, y cabal lo que vos decís, imagínate vivir violencia simbólica, Claro. violencia sexual, violencia económica, violencia institucional, porque al final que te lo ejerzan y que se normalice es parte de la violencia institucional que está normalizada en nuestro país. Y estaba pensando precisamente en estos casos de las jóvenes y de los jóvenes cuando reciben, por ejemplo, la formación en derechos laborales y derechos humanos, que empiezan como, ¡pum!, le ponen nombre a las vulneraciones a sus derechos. Así es. O cuando pasan el módulo de convivencia social que reciben y ¡pum!, hacen el enlace, el clic con, ¡ay!, estoy viviendo violencia tal. Y ya le empiezan a poner nombre y empiezan a darse cuenta de que hay una serie de situaciones que no son normales. Fíjate, y encima queremos que estas juventudes tengan un proyecto de vida. Es decir, las personas adultas estamos juzgando o prejuzgando a las personas jóvenes sin tener en cuenta estos contextos por ejemplo, ese famoso comentario de que como es joven no sabe qué hacer con su vida, o no tiene esa claridad, no saben lo que quieren. Y nosotras venimos y queremos construir con ellas un proyecto de vida, teniendo en cuenta que no sabemos, por ejemplo, si esta chica o este chico ya comió, digamos. Si en la casa alcanzaron a cubrir la canasta básica alimentaria. O sea, a esa realidad es a la que nos estamos enfrentando. Y a realidades también el tema de salud mental. Claro. Porque, por ejemplo, Total. ¿cuántos jóvenes que pasan por acá se dan cuenta que su salud mental está precisamente afectada, no solo por la pandemia, porque eso es como el extra, ¿verdad? Sino también por esas condiciones de vida, porque cabal, proyecto de vida te permite hacer como ese análisis de tu contexto, decir, tengo tantas limitantes, pero también te permite de repente identificar que también hay fortalezas internas. Y creo que eso es como lo enriquecedor también del espacio formativo de los y las jóvenes, en el sentido de, ok, sí es cierto, está mi contexto así, pero voy generando, voy fortaleciendo los recursos internos que tengo, pero también identifico otros recursos, porque precisamente lo que decís, o sea, nosotras desde la mirada adulta pensamos que esto y esto tiene que ser, pero al final uno de los objetivos es que precisamente los y las jóvenes tomen decisiones informadas y críticas, ¿verdad? Y ahí es donde identifican, por ejemplo, ya instituciones que les brindan algún tipo de servicio o a cuáles abocarse, y que una de las primeras que identifican es esta institución, precisamente porque es donde empiezan que empiezan a hacer el clic de, bueno, entonces sí puedo recibir como estos servicios, sí puedo hacer uso de estos recursos, pero luego se van dando cuenta que hay un sistema dentro del Estado que tiene que brindarles por mandato protección, asistencia, asesoría. Y precisamente es como eso, cómo se vincula lo que hacemos con las empresas, lo que se hace con instituciones de la sociedad civil, otras instituciones aliadas, y lo que se va haciendo con ellos y ellas, porque al final tiene que ver con un trabajo que va de afuera, de lo interno a lo externo, pero también de lo externo a lo interno, ¿verdad? O sea, no podemos apostar a cambios si no vamos generando también condiciones para que los y las jóvenes no sientan que están siendo vulnerados cuando salen de... No solo que lo sientan, sino que lo vivan. Es decir, aquí, bueno, nosotras con las empresas es lo mismo que estoy haciendo en este momento, es hablarle con números, ¿verdad? Porque pues todos sabemos de que las empresas estamos buscando números.
Cualquier tipo de empresa siempre va a estar enfocada en ganancias y todo lo que tenga que ver con números. Pero es también lo mismo que hacemos con las juventudes, es decir, hacerles ver con datos reales, incluso de su propia empresa, porque ya hemos tenido la experiencia de hacer este tipo de diagnósticos con las empresas dentro de los espacios laborales y hablar claramente y exponer, visibilizar cuáles son los hechos de violencia que se pueden vivir. Y lo que normalmente nos pasa es que se escandalizan, ¿verdad? Claro. Como también nos pasa con las juventudes, se escandalizan de pensar de que a eso que le acabo de poner nombre realmente sí lo he vivido, porque lo naturalizamos o porque lo estamos viendo en las redes sociales, que vos y yo sabemos también todas las cosas que podemos ver. Por ejemplo, en el contexto de este podcast, recientemente una influencer mexicana también está siendo víctima no víctima, sino más bien está presentando abuso y explotación hacia la niñez como algo romántico. Entonces, eso es lo que está influenciando en este momento a nuestra sociedad, a nuestras juventudes. Y por supuesto, entonces lo empiezo a ver normal. Lo mismo pasa con las empresas, lo normalizan. O también vendan sus ojos porque piensan que no es su responsabilidad, Claro. ¿verdad? Porque piensan que eso es en el ámbito privado que sucede, la violencia, y mientras no afecte el ámbito público, es decir, el ámbito productivo de la empresa, no importa. Entonces nosotras venimos aquí, ¿verdad? con lo que recientemente entró en vigor en El Salvador, que es el convenio 190 con su recomendación 206, que ha sido también una lucha de muchas organizaciones acá en el país para que el Estado ratifique este convenio, y es el reconocimiento de la violencia en el mundo laboral. ¿Qué dice el convenio? Dice que la empresa privada es responsable de prevenir hechos de violencia no solamente en el ámbito o en el mundo laboral, sino también en el ámbito privado. ¿Por qué? Porque también reconozco que si a una persona, ¿verdad? O sea, la reconozco a la persona integralmente, ¿verdad? Reconozco que no somos la máquina a la que le borré en este momento, le saqué la memoria, ¿verdad? Y ya no se acuerda de los problemas en casa y ahora vengo a trabajar sin esa memoria, sino que somos una persona de carne y hueso que traigo conmigo al trabajo los problemas que puedo estar viviendo en mi ámbito privado. Y si soy una mujer a la que le están golpeando, a la que la están insultando, a la que, por ejemplo, no le están dejando comer o no le están dejando vivir su sexualidad, vivir sus emociones, mi pareja está ejerciéndome violencia también psicológica como forma o mito del amor romántico, por supuesto que lo voy a traer al trabajo. Entonces, el convenio lo reconoce. El diplomado del que estábamos hablando, el diplomado en ambientes laborales libres de violencia, se enmarca también en este convenio para hacerle ver a las empresas que sí, que también tienen responsabilidad, pero que también en el ámbito laboral hay violencia. Entonces, SPAS, a través del programa, ¿verdad? A través de empleabilidad y de todas sus áreas, lo que hacemos es poner sobre la palestra, ¿verdad? Decir, mire, sí pasa, aquí está, aquí hay números, aquí hay estudios, vea a su empresa, vea a su trabajador, su trabajadora, su colaborador, véalo y le está pasando, porque lo está viviendo. Entonces, y también queremos que las empresas se vean como parte de una comunidad. Y al ser parte de una comunidad, también me afectan los problemas que pueda tener la comunidad. Y eso es como generar también una cultura organizacional en que los y las jóvenes, porque hoy también estamos ante jóvenes que están buscando el equilibrio entre vida y trabajo, porque ya están sensibilizados o ya reconocen que es importante precisamente no solo ser un trabajador como maquinita, sino también ser un trabajador o una trabajadora que llega, que se siente pleno dentro de eso. Y eso están buscando muchos y muchas, bueno, especialmente las mujeres en términos de también de su salud y todo eso, están buscando también lugares donde ganar su remuneración, pero también sentir que están contribuyendo a algo más, ¿verdad? Y que además de eso la empresa lo considera ser humano, persona humana, ¿verdad? Entonces, es como bien interesante como al final también esto que estamos haciendo lo que busca es precisamente darle
sentido a esos intereses de los y las jóvenes, y especialmente yo estoy pensando ahorita en estas mujeres que buscan, que son madres jóvenes, por ejemplo, que también están buscando oportunidades laborales en las que no se les discrimina por ser madres, porque nos hemos visto ante instituciones en las que el tema de ser madre puede limitar una oportunidad o no, ¿verdad? Entonces, cómo también poder sensibilizar a las empresas en esa parte, pero también hacerle ver a las mujeres de qué maneras también podemos ir conciliando una cosa con la otra, ¿verdad? Aquel dilema, ¿verdad? Porque claro, como sociedad te promuevo maternar, claro. pero también como sociedad te lo limito. Es decir, porque como sos madre joven, entonces tenés las responsabilidades del cuidado de tus hijos y eso va a limitar la disponibilidad de tiempo que le pueda dar a mi empresa para generarme ganancias. Entonces es esta contradicción en la que caemos también, el patriarcado, en la que cae de decirte, claro, tú estás para maternar, pero no. Porque, vámonos a los datos también, que vos sabés que a mí me encantan. Sí, definitivamente. Sí. Por ejemplo, tenemos un estudio que se hacía más frecuentemente en el país, ahora se hace menos, de cómo estamos ocupando el tiempo las mujeres y los hombres. Y, por ejemplo, en el caso de las mujeres, estamos dedicando en promedio durante un día 5 horas de nuestro día, o sea, de 24 horas, ponerle que de las 8 horas laborales, ponerle 5, las estamos dedicando al trabajo no remunerado, al trabajo de cuidados. Llámese cuidados a cualquier persona y a cualquier nivel, ¿verdad? Cuidados a personas enfermas, a familiares, a hijos e hijas, a mi pareja, a mí misma, ¿verdad? Y el trabajo no remunerado reproductivo, que significa pues todo el trabajo que se ejerce en casa, ¿verdad? Claro. Y que por supuesto permite la economía, que también es otro podcast. De cómo el trabajo reproductivo, el trabajo también es parte de la riqueza del PIB. Exacto, que también es economía, ¿verdad? Es la economía del cuidado. Entonces, recordando, las mujeres 5 horas, ¿cuánto crees que invierten los hombres? 2, 1. 2 o 1. 1. Andaba cerca. 2. 2 y media. 2 y media. 2 y media. O sea, en comparación de 5, es decir, la mitad del tiempo que las mujeres están invirtiendo en cuestión de cuidados o trabajo no remunerado en casa, ¿verdad? La mitad del tiempo lo están haciendo los hombres, aquellos que los hacen. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que aparte de que necesito un salario equitativo, significa que también necesito comer y alcanzar la canasta básica, pero también necesito un trabajo que justamente tenga el balance o me permita el balance entre mi vida laboral y mi vida familiar, que me deje estas 5 horas poder hacer el trabajo no remunerado, porque no hay quien más lo haga, ¿verdad? O pongámoslo en el caso de los hombres, ¿verdad? O sea, yo como hombre necesito lo mismo, acceder a un empleo en condiciones decentes, Claro. acceder al salario mínimo, comer, tratar de cubrir la canasta básica que tenemos ahorita en el país, pero también necesito esas 2 horas y media para poder cuidar de mí o cuidar de otros. Entonces, como ahora también las juventudes no lo están viendo con estos números, ¿verdad? Por supuesto, pero sí lo hacen a través de sus vivencias, es decir, llegar a una empresa y decir, yo sí quiero tiempo para seguir estudiando, quiero tiempo para tener momentos de ocio, momentos de esparcimiento, pero es algo que las empresas no entienden, ¿verdad? Es decir, no, o sea, no tenés el derecho. Y sobre todo cuando también estamos en un contexto, por ejemplo, que no hemos hablado al respecto del régimen de excepción, en el que mi derecho al ocio es básicamente negado, entre otros más derechos. Estigmatizado también. Claro, porque pues una persona joven que está en un momento de ocio es una persona que es catalogada incluso como vago, vago, o como perteneciente a grupos delincuenciales, ¿verdad? Cuando simplemente querés ejercer tu derecho. Pues sí, porque estás joven. Entonces, bajo es un derecho humano. Exacto. Pero digamos que las juventudes, en aquel momento, pues sí queremos tener como más espacios de diversión, de recreación, pero que en este momento están negados, ¿verdad? Y lo han estado durante mucho tiempo, pero ahorita más con el régimen de excepción, y que tengo encima a policías, a militares, encima de mí como mujer o hombre joven, también porque tengo que estar en el marco de lo que me están diciendo que tengo que estar. Entonces, realmente estamos planteando una situación bien compleja de las juventudes, pero que este es el verdadero El Salvador.
¿verdad? No somos El Salvador que tenemos en los comerciales de playas. El de Miss Universo. El de, cabal, el de las Misses, ¿verdad? Que tenemos a nuestra Miss El Salvador. Un saludo. O que tenemos, justo a las Misses, o que vienen los que están en Bitcoin, ¿verdad? O que de repente vienen los artistas. Claro, pues sí los disfrutamos, ¿verdad? Que vengan, pero realmente el verdadero El Salvador es este, y El Salvador de las juventudes es este. Entonces nos cuestionamos nosotras un montón, ¿verdad? De qué estamos haciendo como programa y como espacio para poder responder a estas realidades que no superan, ¿verdad? Porque pues sí, es el sistema, pero que también nuestro objetivo central, como sabes, es poder contribuir a que todo esto que estamos hablando, todas estas brechas puedan disminuir un poco. Claro, y por eso empezamos este podcast precisamente planteando qué hace el Servicio Social Pasionista, específicamente el programa de formación y empleo, pero también cómo esto se relaciona con este contexto de las juventudes salvadoreñas y más específicamente del tema de mujeres, porque al final quien ha escuchado todo el hilo de nuestra conversación se podrá dar cuenta de que sale mucho el tema de mujeres porque precisamente somos las mujeres y la comunidad LGBTI, que casi no hablamos de ellas, pero que son bastante afectadas porque pasas por la discriminación de ser joven, ser mujer, provenir de un espacio estigmatizado, de repente con condiciones más limitadas y al final este es nuestro país, El Salvador, en el que nosotras de alguna manera desde nuestro quehacer institucional buscamos precisamente contribuir a generar condiciones más dignas también para las juventudes, pero no desde una visión adultocéntrica, porque creo que hay que tener siempre en cuenta eso, o sea, al final las juventudes responden también al trabajo que realizamos en función precisamente de escucharlas y partir de qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, y pues también retomábamos el tema de las violencias hacia las mujeres porque precisamente estamos en el marco del 25 de noviembre y es importante visibilizarlo porque la violencia no solo se da en la familia, la violencia puede tener matices muy fuertes y muy normalizados en los ambientes laborales y en los ambientes educativos, que de educación no hablamos mucho, pero puede ser para también otro podcast. Tengo números. Como quizás para ya ir terminando, porque creo que vamos a tener otros espacios en los que vamos a poder seguir hablando de nuestro contexto salvadoreño y de repente, no creas, por ahí va a haber una especialista y algunas jóvenes y hombres y mujeres que nos van a ir contando algunas cosas siempre vinculados a este contexto salvadoreño, especialmente desde el trabajo que realizamos aquí en España. Pero dale, dame mis datos. Que te dé los números. No, está bien, lo dejamos para otro, pero sí, es como también analizar esto del acceso a oportunidades, es decir, cómo desde los 9 o 10 años de escolaridad todos los índices van cayendo, ¿verdad? Y de acceso, que está, por supuesto, permeando, ¿verdad?, todo lo demás. Pero lo que realmente te quería decir era que sí, estamos planteando una situación difícil, que es la que vivimos, y la estamos planteando específicamente para las juventudes, pero yo creo que también es importante visibilizar la esperanza, ¿verdad?, que seguimos manteniendo como espacio y como programa, y que esa es la esperanza que nos mueve a todas estas acciones y a querer innovar, a ser pioneras en lo que hacemos, a ser innovadoras en la atención a la salud mental, y verla y darle su lugar y visibilizarla, ¿verdad?, que también es importante, sobre todo en contextos post-pandemia o pandemia, ¿verdad?, como lo querramos ver, y que seguimos soñando nosotras también, por ejemplo, en ser pioneras con este diplomado y con el trabajo que hacemos con las empresas. Y tú mencionabas nuestro canal de YouTube, que no les dimos a nuestras escuchas, no les dijimos cuál es, pero nos pueden buscar como Servicio Social Pasionista. En YouTube, En YouTube, ahí tenemos nuestro canal. Y también van a poder ver los videos que nosotras hemos hecho del trabajo que estamos haciendo con empresas. También hay uno por ahí de historias de éxito de personas jóvenes también, que hemos hecho un video, y de varias otras cosas más que ustedes van a poder ver. Entonces les invito a que lo hagan, ¿verdad? Porque también es como desde los países que nos escuchen se identifiquen con estas realidades, pero también se identifiquen
con las propuestas de solución que estamos tratando de dar, que para mí creo que es lo más importante, ¿verdad? Sí es importante ver estos números, pero también es importante hacer ver cuáles son nuestras propuestas y por qué estamos trabajando, cuáles son las soluciones que hemos encontrado con la población, como lo dijimos al principio. Y también pues les invito a que nos sigan en las redes sociales, Centro de Formación y Orientación en Facebook y en Instagram. CEFO en Instagram. Ahí van a ver. CEFO-SPAS, ¿verdad? Ajá, CFO-SPAS, SSPAS. No le van a poner es doble S. Ahí aparece SPAS también, nuestro logo como Centro de Formación en Facebook y como SPAS con unas banderitas de colores. En el sitio de Instagram. Pues nada, nosotras nos despedimos contentas, esperando de que podamos ir, como decía, en otros momentos, varios podcasts que mencionamos por ahí, varias sesiones. Y pues nada, desde Formación y Empleo del Servicio Social Pasionista le estamos apostando precisamente a que las personas jóvenes puedan tomar decisiones de manera realista, crítica y autónoma, teniendo un proyecto de vida libre de sexismo. Así que nos vemos en otra ocasión. Adiós. Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Gustatu izana espero dugu. Tanto como para que tengáis ganas de escuchar el siguiente episodio. Solidarizando, que es Gerundio, un podcast de la Asociación ADECO financiado por la Diputación Foral de Vizcaya.